Bienvenidos a un nuevo video de Creatus Ultimate. En este video te vamos a dar 5 tips para que aprendas a recepcionar el disco. Sin embargo, cabe aclarar que a medida que va mejorando el nivel, el tipo de recepción que vamos aplicando va modificándose para que sea más funcional en situación de juego real. Sin embargo, estos 5 tips te van a ayudar a disminuir el número de caídos y a que tus recepciones sean más sólidas y que sean más funcionales dentro del juego. Para nuestro primer tip, que es el concentrarse en la recepción, va a ser muy importante que demos todo nuestro foco en la recepción del disco, puesto que cuando iniciamos a jugar o en las primeras etapas de aprendizaje no le damos la importancia a concentrarnos en la recepción y estamos pensando en lo que vamos a hacer después de recepcionar y no en recepcionar. Para esto va a ser también importante que nos demos un tiempo luego de recepcionar para poder lanzar mejor. El segundo tip es ver el disco siempre que llegue a mis manos. Independientemente del tipo de recepción, siempre debemos observar el disco, ya que esto permite de que centremos toda nuestra atención en la recepción y que no tengamos la atención en otro tipo de situaciones. Este es un tip que lo recomiendan muchos entrenadores, inclusive en los procesos de selección se trabaja bastante, ya que nos centramos específicamente en el disco y en lo que estamos haciendo en este momento con él. Para el siguiente tip, que es encajar el disco de forma correcta, tenemos la fortuna que el disco está diseñado para que encaje fácilmente con nuestra mano. Debemos prestar atención en la ubicación de las manos a la hora de recepcionar. Esto es lo más importante de este tip. El cuarto tip es ponerle el cuerpo al disco según la dirección en la que venga. ¿Qué quiere decir? Si el disco viene de frente, yo lo que debo hacer es ponerle el pecho al disco para que llegue directamente hacia mí. Si el disco va de frente, yo lo que hago es poner el cuerpo de lado. Lo que voy a hacer es que no voy a frenar totalmente el disco, sino que él va a seguir totalmente derecho. Y esto genera mayor número de caídos. ¿Cuáles son los beneficios que nos da este tip? Número 1. Nos va a dar mucha más estabilidad a la hora de recepcionar el disco, porque voy a quedar de frente en una muy buena posición y lo voy a atrapar de la mejor forma. Número 2. Puedo llegar a recepcionar el disco con diferentes partes de mi cuerpo. Es decir que muchas veces cuando viene de frente se nos va a pasar el disco, inclusive puede generar un choque y recepcionar el disco, o lo podemos recepcionar también con los antebrazos. Para el siguiente tip, que va a ser importante que practiquemos diferentes agarres con mano no dominante, a dos manos y diferentes variantes que tenemos, vamos a necesitar también ponernos en situaciones de juego, ya que
cuando estemos en el juego real no vamos a tener la facilidad de siempre realizar la misma recepción, y por esto este tip va a ser muy fundamental para nuestro aprendizaje. Estos 5 tips que acabamos de dar les van a llegar a funcionar si los aplican en cualquier situación de juego e inclusive fuera de la cancha. Es decir, estoy lanzando con mis amigos, los aplico todo el tiempo porque eso es lo que me va a generar un beneficio. Espero les haya gustado el video. Próximamente estaremos subiendo tips más avanzados en cuanto a las recepciones. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en una próxima ocasión.